Bueno, muy buenas tardes. A nosotros nos correspondió la victimología de un enfoque del fenómeno del homicidio. Nuestro grupo está conformado por Jenny Paola García Gómez, Angélica Jaramillo y Catalina Delgado. Cuando hablamos de homicidio, hablamos que es un hecho delictivo o un acto que consiste en quitarle la vida a una persona. Jurídicamente es un delito que consiste en una acción o omisión contra el bien jurídico de la vida de una persona física, ya sea con o sin intención. Es una conducta reprochable jurídicamente, tipificable y por regla general culpable, con excepciones como en casos de inimputabilidad, o sea, no culpable, pero sí penalmente responsable. Eh, Observando los reportes que tiene Medicina Legal sobre el homicidio, se evidencia que durante el año 2018 la tasa de homicidio aumentó considerablemente y que entre esos registros nos da que a muertes en accidentes de tránsito hay un 8,9%, a muertes accidentales 10,4% y a suicidios un 4%, que esta es una de las tasas más bajitas en cuanto a todos los índices de homicidio a nivel nacional. Eh, Hablar de homicidio no es hablar como un delito aislado, sino que se clasifica en cuatro tipos. Entonces tenemos el homicidio doloso, que se refiere cuando el sujeto implicado tiene la capacidad de entender las consecuencias de su conducta y el resultado es la acción. También está el homicidio culposo, que consiste cuando el sujeto en acción cree poder evitar la muerte de un tercero, pero aún así el hecho principal se lleva a cabo. En el caso, en este caso, pues tenemos la imagen de un carro y una bicicleta. El señor pensó que podía evitar la muerte, pero tantico rozó al de la bicicleta y pues se fue y terminó en la muerte de la persona que iba en su bicicleta. Cuando hablamos de homicidio preterintencional, el sujeto imputado toma como acción principal herir al afectado, pero obtuvo como resultado final un homicidio. Por decir algo, en un caso de un robo o de maltrato intrafamiliar, la persona de pronto solo quiere herir y asustar a la persona, pero el resultado final fue la muerte de la persona. Hablamos de homicidio simple. Este trata cuando se habla de se comete sin planificación, organización o alevosia, y es por ello que las decisiones en cuanto a la penalidad son tomadas en total cautela y rigurosidad. En el homicidio hay dos actores, el sujeto activo y el sujeto pasivo. Cuando hablamos del sujeto activo, es quien ejecuta la conducta, el asesinato. Y cuando hablamos del sujeto pasivo, es el titular del bien jurídico, la vida. Es diferente de la víctima, que contempla tanto al sujeto pasivo como a las demás personas que se vieron afectadas por comisión del delito. Démonos cuenta que en la mayoría de los homicidios no solo afectan a una persona, sino a su entorno en general. Y si esta persona venía acompañada o algún vecino salió a observar, este también se puede ver afectado. Entonces, por eso hablamos de un sujeto pasivo. Buenas tardes. ¿Cómo podemos evaluar el daño? Para evaluar el daño vamos a partir de los lineamientos que plantea Medicina Legal y Ciencias Forenses acá en Colombia, mediante su guía para la realización de psiquiatrías y psicológicas forenses mediante la autopsia psicológica en la determinación de la manera de muerte, suicida, homicida o accidental. Esta fue planteada desde el año 2010. ¿Me ayudas? Gracias. Bueno, en esta guía partimos de 9 puntos que son claves y dan en sí como esa temática, esa orientación a los profesionales que están encargados del peritaje para
para el diagnóstico de cómo pudo ser esa posible muerte homicida. Entonces, el primero, vamos a encontrar el objetivo de la guía, el alcance, las definiciones, la descripción, que es el paso a paso, el marco teórico, la normatividad, quiénes son los actores responsables frente a la elaboración de esta guía, bibliografía y un poco de la historia del documento, cómo se construyó. Pero solamente nos vamos a parar en los 7 primeros criterios, que es lo que nos importa en este momento. Next. Gracias. Entonces, el objetivo de la guía y el alcance. Como objetivo principal tenemos establecer los lineamientos para la realización pericial mediante una autopsia psicológica que está a cargo del psiquiatra o el psicólogo. Y este objetivo parte del proceso judicial en Colombia. El alcance, como lo dije anteriormente, está solamente basada para la realización pericial en psicólogos y psiquiatras hacia el área forense. No aplica, es importante tener presente esto, que no aplica para fines de análisis comportamental, para análisis de criminología en este caso. Definiciones claves en esta aquí, entonces encontramos la escena primaria, la fijación, escenarios y escenas secundarias. Ay, espérame. La segunda no, bien, así. La normatividad, pues entonces tenemos unos puntos claros de dónde se toma la normatividad. La normatividad, que parte de la Constitución Política de Colombia en su artículo 1, 3 y 4.2, Código Procedimiento Penal, la ley 906, el libro 2, título 1, la indagación e investigación, el libro 2, título 2, medios cognoscitivos en la indagación e investigación, libro 3, el juicio del título 4, juicio oral, capítulo 3, prácticas de la prueba, y parte 1, disposiciones generales, artículo 372, los fines, y 373, libertades, y el artículo 375, que sería la penitencia. Y parte 3 de este código procedimental, que sería la prueba pericial. Nos vamos parando el día de hoy. Bueno, para el desarrollo y procedimiento de esta guía, esta guía parte de 9 objetivos, entonces, o 9 pasos. Nos vamos a parar en el primero, que es el objetivo pericial. Básicamente, busca esclarecer cómo ocurrió esa muerte dudosa mediante la aplicación de una autopsia psicológica. El segundo paso son las condiciones y los requisitos que debe tener el perito en ese momento, la persona que fue contratada. Entonces, uno es contar con la copia de acta de inspección técnica del cadáver y acta de inspección a lugares, escenas primarias, escenas secundarias o asociadas, y el protocolo de necropsia. El punto 3 es información relevante a obtener los documentos aportados por el solicitante. Entonces, es toda la recolección de información que nos va a permitir aclarecer quién era la víctima antes del homicidio. Entonces, ahí vamos a contar con fotografías, topografías, entrevistas a terceros, entrevistas con familiares, registros fotográficos, entrevistas con vecinos, historias clínicas, entre otros. El cuarto son las pautas y recomendaciones que da la guía en este momento para la entrevista psiquiátrica o psicológica forense con fines de la autopsia psicológica. Entonces ahí está. Primero, tener una planeación de la entrevista, saber qué preguntas se le va a hacer a todos los entrevistados que nombramos anteriormente, como los vecinos, la familia, los profesores, todas aquellas personas que se crean
sean pertinentes para lograr aclarecer quién era la víctima en este momento. Y la otra pauta es la ejecución. Entonces, para ello, toman en cuenta la importancia del rapport, la importancia de tener un discurso fluido, manejar un vocabulario no muy técnico. El quinto paso son los test psicométricos u otros exámenes. Entonces, dicen que como tal no existe un test que apoye la investigación forense mediante la aplicación de una técnica de autopsia psicológica, pero no está cerrada la opción de que si el psicólogo forense o el psiquiatra en ese momento encuentran un test que les permita sustentar la información y la entrevista, pueden estar están en el total libertad de usar. El sexto punto es la elaboración de informes y pericia del dictamen. Entonces, básicamente en este apartado dan unas recomendaciones frente a la elaboración del peritaje como tal, del informe pericial. Entonces, dicen que es un modelo establecido para el informe pericial o dictamen sobre una persona viva descrito en un protocolo de evaluación básica del psiquiatra o psicólogo forense, deben estar escritos o no en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Next. Séptimo, análisis y conclusiones periciales psiquiátricas y psicológicas forenses mediante la técnica de la autopsia psicológica. Entonces, dan unas pausas que vamos a nombrar y que son muy importantes en el momento de realizar el informe pericial. Entonces, uno de esos es usar terminología comprensible para el solicitante de la evaluación. Otro, se deben tener en cuenta toda la información allegada por la autoridad competente y las entrevistas realizadas. Realizar un análisis que rinde en términos de posibilidad y probabilidad. No se puede dar un examen, un informe pericial con datos exactos. Siempre todos los informes y todo el concepto profesional tiene que ir en términos de posibilidad y probabilidad. Hay que tener en cuenta los rasgos sobresalientes de la personalidad del fallecido, brindar un diagnóstico positivo o negativo frente a las patologías, consideraciones respecto al funcionamiento mental para la época y el día en que ocurrieron los hechos en la víctima. Y para terminar, es importante que todo profesional brinde unas conclusiones frente al informe pericial para la autoridad competente. Entonces, para ello, es importante expresar en términos, igualmente como lo nombramos anteriormente, en términos de probabilidad o posibilidad, un diagnóstico positivo o negativo de la información. No expresar en términos de probabilidad o posibilidad si la manera de la muerte corresponde a un accidente, un homicidio, un suicidio o otra determinada situación. Y dar respuesta a los interrogantes específicos sobre alguna condición especial de la víctima en el momento de la muerte. Otro punto importante que habla esta guía son los responsables. Entonces dice que los responsables para realizar esta guía tienen que ser personas con gran experiencia de peritaje. Y también está abierta a realizarse no solamente para psicólogos y psiquiatras, sino también para otros profesionales en el área psicosocial. Bueno, entonces ahora vamos a hablar del análisis estadístico que nos ofrece Medicina Legal en su cartilla Forensis. Entonces lo primero que podemos evidenciar acá es que en su gran mayoría las víctimas de este tipo de delitos son hombres. Nos dice también que se evidencia una
desde a partir del año 2019 se evidenció un descenso en muertes por homicidio y que a partir de 2018 se volvió a reactivar. Un factor determinante, nos dice la cartilla, es que pudo ser el periodo en el que se estuvo negociando la negociación de la paz. Entonces, durante esos años hubo un descenso notable, pero pues a partir de que ya el cambio de gobierno y este tipo de factores se volvió a reactivar. Mm, pues debido a la reactivación de los grupos al margen de la ley. En el caso de las mujeres, dice que hubo un descenso significativo, pues porque no son el actor principal de este tipo de delitos, entonces en su gran mayoría son hombres. Siguiente. Bueno, como nos deja ver las tablas, hay 4 delitos que son no, 4 factores de vulnerabilidad, perdón, que son, digamos, los más importantes, los más significativos, que tiene que ver con el conflicto de drogas en nuestro país, todo lo que tiene que ver con el uso y el tráfico de drogas. Los segundos tipos de víctimas de este delito son personas campesinas o trabajadores del campo o que viven en zonas rurales. También nos menciona los grupos étnicos y como cuarto fenómeno, las personas habitantes de la calle. Siguiente. Bueno, entonces, ¿de qué podemos concluir? Que sí, que son personas que o son adictas a la droga o tienen alguna relación con la droga. En nuestro caso, en el caso de Colombia, pues es por el fenómeno del tráfico de drogas y todas las personas involucradas en este fenómeno. También nos habla de campesinos, de personas pertenecientes a grupos étnicos, personas en problemas en situación de desplazamiento, desmovilizados y reinsertados. Entonces esto nos deja ver que la disputa por el territorio es como un factor de vulnerable en nuestro país, en el territorio. Siguiente, por favor. En el territorio, entonces hablamos de las rutas para el narcotráfico, en las peleas entre los grupos armados, las peleas, las disputas por el control de la droga, y personas que tienen que ver de alguna forma con la política en nuestro país. Entonces, nos habla también que el asesinato de mujeres se da en contexto intrafamiliar y es decir, hay un alto, en el caso de las mujeres hay un alto homicidio, más que todo en el ámbito intrafamiliar, y que su principal agresor es la pareja actual o la expareja. También nos habla que en el caso de las mujeres tiene que ver con personas que son líderes sociales o tienen algún tipo de liderazgo en las comunidades donde están. Entonces, eh, dice que personas que empoderan a, a una cierta comunidad o que trabajan por el bienestar de esa comunidad son un blanco principal de ataques. Entonces se han evidenciado muchas muertes. Dice que desde el año pasado hacia acá, hacia ese tipo de población. Otra cosa que se desprende de aquí es el recrudecimiento del machismo y obviamente la violencia contra la mujer. Digamos que la intención de los grupos armados en asesinar a las mujeres es porque tienen que ver en un proceso social que fortalece, como ya lo había mencionado, a una comunidad. Dice que tiene que ver, o sea, el asesinato con mujeres, hacia mujeres, perdón, es un proceso diferente porque tiene un significado o tiene una instrumentalidad diferente, porque posiblemente sea despolitizar el acto y llevarlo a un territorio más íntimo, es decir, posiblemente se explica el homicidio hacia mujeres como
el, el uso del cuerpo de la mujer como para humillar digamos, las luchas sociales que se estén haciendo en el país, es lo que nos dice la cartilla. Siguiente. Bueno, en cuanto a lugares, hay tres poblaciones específicas donde se ve en mayor medida este delito, que es Ituango, Taraza y Tibú. Entonces, podemos evidenciar ahí que son territorios donde hay mayor movimiento de narcotráfico o donde hay mayor disputa por las rutas y pues por los cultivos, en fin, todo este tipo de cosas que tiene que ver con el narcotráfico. Otros datos significativos que nos da la cartilla es que se registraron más casos de asesinatos en personas con niveles de más baja educación, que el arma de fuego principal, perdón, que sí, que el arma de fuego fue el mecanismo causal más importante y que la vía pública fue el principal escenario del hecho para los hombres y la vivienda para las mujeres. ¿Cómo podemos explicar entonces el fenómeno del homicidio en nuestro país? Pues está dado precisamente de acuerdo al contexto sociopolítico que vivimos, que está principalmente, digamos, enfocado pues por los problemas de narcotráfico que tenemos, que tiene que ver con las luchas entre los grupos armados y todas digamos, los entes que se ocupan del tráfico de drogas, no solamente por ruta, sino también por cultivar la droga, procesarla. Entonces hay una disputa por el territorio. Y también eh, por digamos, el contexto político, por las negociaciones con el gobierno. Entonces son varios actores al margen de la ley que actúan en nuestro país y de acuerdo digamos, la coyuntura que vive el país, de acuerdo en eso se puede ver reflejado pues el comportamiento de estos grupos. Pero, sin embargo, nos deja ver la cartilla que en el caso de las mujeres es diferente, porque se asesina, o sea, la mujer que está involucrada en ese contexto sociopolítico es un blanco principal, porque es como minimizar, digamos, las luchas sociales y que en muchos casos es como dejar ver el cuerpo de la mujer como una forma de humillar esas luchas. Y también nos deja ver la cartilla que hay el fenómeno del homicidio hacia la mujer en el contexto intrafamiliar es muy alto. Entonces, ya, siguiente. Ok. Como conclusiones de la temática, eh, se evidencia que los datos que arrojan los registros de medicina legal, las edades comprendidas entre los 20 y 39 años son las edades más letales y donde más incidencia de homicidios existen, sobre todo en los lugares donde existe reincidencia del conflicto armado. Otra de las grandes conclusiones es que como se concluye que la vía pública fue el principal escenario del hecho para los hombres y la vivienda para las mujeres. Dichos escenarios son contundentes al momento de perpetrar el acto violento o homicidio. Generalmente la vivienda es el lugar donde el género femenino se encuentra más vulnerable, más confiada, más porque está en su casa. Y lo que ocurre con el género masculino es que en la calle se encuentran desprevenidos. Por tal motivo, entonces, para ellos el lugar más efectivo para causar homicidio es la vía pública. En cuanto a, sabemos que el homicidio es un problema de salud pública, nos afecta a todos, sobre todo porque las edades que son más afectadas son las edades productivas y entonces eso influye también en la economía del país. Como recomendaciones dejamos que se evidencia que a raíz de que las reincidencias de las FARC volvieron
a cometer actos delictivos, pues aumentó el índice de homicidio, pues es recomendable que los acuerdos de paz realizados con los grupos de las guerrillas se mantengan y se trabajen constantemente, porque no sea solo el gobierno que ceda ante los requerimientos de estos grupos, sino que dicho grupo contribuya a la seguridad en el país de igual manera. En los casos de feminicidio se deben aplicar a los agresores la máxima pena, pero no solo privarlos de la libertad, sino que se realice una adecuada resocialización en los centros carcelarios y campañas de prevención a la violencia de género. Velar porque el derecho a la vida se respete desde la creación de nuevas políticas públicas que promuevan este derecho. Este ha sido toda nuestra temática sobre el homicidio, la explicación. Agradecemos por su atención, muy amable.